10 de la mañana la Corte Constitucional se reunirá para resolver, entre otros temas, la acción de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto por violación. Una acción que fue presentada en el 2019 y en donde no hay medias tintas. Los proponentes de esta acción sostienen que el Código Orgánico Integral Penal afecta a los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, grupos que constitucionalmente tienen o deberían tener atención prioritaria, y anclan sus argumentos en las cifras de violencia hacia niñas y mujeres. En la otra orilla están quienes sostienen que la Constitución es muy clara y señala en su artículo 45 que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco Guerrero, constitucionalista. Doctor Guerrero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Doctor, vamos primero por las formas. No habrá audiencia pública a cuenta de la pandemia. ¿Les llama la atención que un tema sensible se resuelva en privado? Buenos días, Lenin. Efectivamente, resulta extraño el que en un caso tan sensible, en que claramente hay una polarización social, puntos de vista antagónicos, no se resuelva sin escuchar a todas las partes involucradas. La Corte Constitucional, durante todo este periodo de pandemia, en más de una ocasión, ha convocado audiencias públicas a través de medios telemáticos. Resulta extraño, yo diría extraordinario, que en un tema de esta sensibilidad no se haya convocado a una audiencia pública cuando claramente se trata de un tema que requiere insumos de diversa tipo, inclusive insumos científicos, y que creo que es muy sensible el que se escuchen todos los puntos de vista de la sociedad previo a tomar una decisión que, al no tener una socialización adecuada, yo creo que incluso puede ser cuestionada su legitimidad. Usted, junto a otros ciudadanos del colectivo Niñez y Familia Ecuador, presentaron un amicus curiae. Quienes interpusieron la acción de constitucionalidad señalan que existen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que prevén que se debe despenalizar el aborto y que deben formar parte necesariamente del bloque de constitucionalidad ecuatoriano. ¿Por qué se oponen ustedes a ese argumento? A ver, creo que es importante señalar que la tarea relacionada con la despenalización del aborto por violación o por cualquier otra circunstancia es algo que le corresponde al legislador ordinario, es decir, es algo que debe ser regulado a través de una ley. No debemos de olvidar que hace pocos meses, en el año 2019, precisamente se discutió este tema al interior de la Asamblea Nacional. Hubo un debate muy profundo a nivel del legislador y finalmente se tomó una decisión contraria a esta posición. Nos parece extraño que ahora la Corte Constitucional se pretenda por parte de los accionantes que asuman las tareas del legislador y a través de una demanda de inconstitucionalidad se reemplace esa tarea legislativa que de forma exclusiva le corresponde a la Asamblea Nacional a través de una ley. Y ya que entró usted en este tema, ustedes han venido sosteniendo que los denunciantes pretenden de una manera camuflada o que de una manera camuflada la Corte Constitucional asuma precisamente competencias que no les corresponden y legisle. El 150 del Código Integral Penal señala que el aborto no será punible en dos casos: si es para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y el siguiente caso es cuando el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Doctor, ¿puede la Corte Constitucional modificar este artículo, el 150 del COIP? La Corte Constitucional es el máximo organismo de control constitucional del país. Dentro de sus competencias está conocer demandas de constitucionalidad respecto de actos normativos como es una ley. ¿Qué implica conocer una demanda de inconstitucionalidad? Contrastar el texto de una ley con el texto constitucional y ver si es o no es compatible. La Corte Constitucional no es legislador. La Corte Constitucional no puede legítimamente introducir excepciones no previstas por el legislador. El tema del aborto por violación es un tema muy complejo, es un tema que requiere una regulación que escapa por mucho de las facultades de la Corte Constitucional. No se trata de eliminar simplemente una
frase del COIP o del numeral 2 del artículo 150. La eventual regulación del aborto por violación o la despenalización implica regular una serie de circunstancias que escapan por completo de la competencia de la Corte Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, ¿hasta qué semana de gestación cabría? ¿Cuál sería el parámetro objetivo para determinar que una mujer ha sido violada? ¿Cuál es el procedimiento para que este aborto se viabilice? Son temas que le corresponden al legislador ordinario y que escapan de las competencias que tiene la Corte Constitucional. Queda claro, doctor Guerrero. Ahora, vamos al tema de los instrumentos internacionales que, según los demandantes, deberían instrumentalizarse o formar parte de la legislación ecuatoriana, estar por sobre la Constitución, incluso cuando se trata de materia de derechos humanos. Ustedes dicen, esa argumentación no cabe. ¿Por qué? A ver, en el Ecuador se reconoce algo que se denomina el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Son normas que, sin estar en la Constitución, tienen rango constitucional por remisión de esta. Al respecto, ¿no es cierto?, es claro que los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Ecuador forman parte del bloque de constitucionalidad. Y no es que se encuentran sobre la Constitución. Lo que ocurre es que están al nivel de esta y eventualmente, entre una contradicción, debe optarse por la norma que más favorezca la vigencia de esos derechos. En el caso específico, no existe un instrumento internacional ratificado por el Ecuador que establezca una obligación al Estado ecuatoriano de despenalizar el aborto en el caso de violación. Efectivamente, los instrumentos internacionales señalan que la protección desde la vida, desde la concepción, no es algo absoluto y que le corresponde la regulación a cada estado de los límites que puede tener este derecho. Pero ahí volvemos al tema inicial. Esos límites deben ser establecidos por el legislador a través de un debate adecuado y no a través de una acción de inconstitucionalidad. Doctor Guerrero, pero no hay recomendaciones internacionales. Pero sí hay recomendaciones de comités de derechos humanos que son pro aborto. Mi pregunta, ¿son o no vinculantes esas recomendaciones? Las recomendaciones no son parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano. Imaginemos lo grave que sería sostener que este tipo de recomendaciones de comités en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Eso generaría una inseguridad jurídica terrible. Tendríamos a organismos internacionales, muchos de los cuales ni siquiera tienen facultades imperativas, obligatorias, con la capacidad de modificar el texto constitucional, que es la norma máxima jurídica del Estado ecuatoriano. ¿Y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos sí son vinculantes? La Corte Interamericana lo que ha dicho es que, para empezar, está protegida la vida desde la concepción. Que esta protección de la vida desde la concepción, si bien no es un derecho absoluto, como ninguno de los derechos fundamentales son absolutos, debe ser regulado por el legislador y que la regulación debe ser mayor conforme avanza la gestación, pero claramente no establece una obligación ni viabiliza el que tenga que legalizarse el aborto cuando hay una violación. El artículo 45 de la Constitución dice, sí, que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. El 66 de la misma Constitución señala que el Estado reconoce y garantiza el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. ¿Cuál de los dos artículos prevalece? A ver, no son artículos que son incompatibles, ¿sí? A mí me parece que se nos está planteando una falsa disyuntiva. Por una parte, el artículo 45 es claro en el sentido de que la vida en el Ecuador está garantizada y debe ser protegida desde la concepción. El artículo 66, numeral 10 de la Constitución habla de la libertad sexual. Por eso es importante que haya una legislación que establezca una compatibilización clara y señale de forma categórica y reglada cuáles son las excepciones que existen a la prohibición de interrupción del embarazo. Es decir, eso le corresponde al legislador. El problema es que ahora se pretende establecer excepciones al Código Orgánico Integral Penal a través de una acción de inconstitucionalidad. En otras palabras, queremos sustituir, saltarnos del procedimiento establecido en la Constitución y a través de una decisión de la Corte Constitucional incluir excepciones no previstas en la normativa a través de un procedimiento que no corresponde y que no es constitucional. Doctor
Guerrero, creo que es importante... ¿considera usted que mujeres y niñas violadas no puedan decidir si interrumpen o no un embarazo que ellas no desearon y sin embargo su vida, su escolaridad, su infancia, sus planes sí se ven interrumpidos por una situación que no buscaron ni desearon? A ver, esa es una pregunta que debe ser debatida. Yo creo que deben haber casos en que efectivamente se despenalice el aborto cuando hay violación. Pero ese es un tema que debe ser analizado profundamente y debe establecerse criterios claros. ¿Hasta cuándo se puede hacer? ¿Cuál es el criterio objetivo para determinar que una persona ha sido violada? En el caso, por ejemplo, de niñas es más sencillo, porque efectivamente si es que una persona no tiene una edad determinada, claramente estamos frente a una violación. Pero en el caso ya de las personas adultas, el tema no es sencillo. Recordemos lo que hace pocos meses se debatía en la Asamblea. Había dos posturas extremas. Por un lado, en algunos casos se exigía que haya una sentencia ejecutoriada, lo cual tornaba la norma en totalmente eficaz, porque claramente un proceso judicial iba a durar más que el periodo gestacional. Perdóneme, pero la otra opción es una simple declaración de la persona en el sentido de que ha sido violada, de que ha sido ultrajada. En ese sentido, en la práctica, Lenin, implicaría despenalizar el aborto en cualquier circunstancia, y con eso se estaría anulando el artículo 45 de la Constitución. Creo que tenemos que ser cuidadosos con aquello. Doctor Guerrero, un tema sin duda que va a continuar estando en la palestra pública. Queremos agradecerle el habernos acompañado esta mañana. Juan Francisco Guerrero, constitucionalista, abogado del colectivo Niñez y Familia Ecuador. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación.